lo más preocupante es el tema de los recursos, las transferencias, que esto tiene un origen desde que se creó la Ley para el Ecodesarrollo en el año 92. Siempre hubo estas dificultades en cuanto a los montos de producción, a la entrega de los recursos, y nosotros en aquella ocasión tratábamos siempre de ir sacando cuentas, pero en las explicaciones que nos daba el Petroecuador en ese entonces, ahora también Petroecuador, nos hablaban de estas limitaciones. Y eso, claro, Finanzas no interviene mucho, sino que Petro es lo que vende el petróleo, ¿no? Y esos recursos pasan directamente a la cuenta en el Banco Central. Pero lo que se estableció es más bien crear unas mesas técnicas para ir trabajando. Y algo que yo quiero también destacar fue sobre la necesidad de que ya no se habló única y exclusivamente del tema de los recursos, sino también generar estas mesas técnicas que permitan ir estableciendo estas condiciones para sentar las bases para un verdadero desarrollo, para que las iniciativas sean ya unas iniciativas más bien integrales y que no sean iniciativas individualizadas, ¿sí? En ese sentido se fue planteando, y claro, lo más preocupante de todo fue el tema de la vialidad, ¿no? Hoy que estamos con este invierno muy severo, hay muchísimas dificultades, y lo que se ha solicitado es de que se declare en emergencia vial la Amazonía. Eso dependerá de los recursos de la caja fiscal. El tema del fondo común también, en cuanto ya a la entrega de estos recursos, se ha cuestionado mucho, licenciado. Bueno, nosotros hemos explicado muy bien, ¿no? Y nuevamente quiero reiterar, el tema del fondo común ahí no son recursos para los GATS. Ahí nos habla para las organizaciones legalmente constituidas y que tengan la facultad del manejo de recursos públicos, fondos públicos. Y claro, no tenemos otras organizaciones que no sean los GATS. Entonces, ellos tienen el Fondo de Desarrollo Sostenible. Lo que nosotros orientamos en función de lo que nos dice el Plan Integral Amazónico, la prioridad. Si nosotros no tenemos acá una cobertura adecuada de servicios básicos, hay que priorizar. Si nos quieren poner acá una cancha de césped sintético, por supuesto que les negamos. Si nos piden a nosotros la construcción de una cancha cubierta, por supuesto que les negamos. ¿Priman los servicios básicos, licenciado? Por supuesto, priman los servicios básicos, prima la parte productiva, la parte de salud, la parte turística y la parte cultural. Esos son los aspectos que la ley nos determina. Esos proyectos que se han planteado, por ejemplo, les digo, en la parte de productividad, a nosotros nos hablan de procesos de comercialización, pero no nos determinan el origen de la calidad del producto. Por ejemplo, el secado del cacao en el asfalto. Eso ya le pierde calidad al producto y ya deja de ser un producto competitivo. ¿Cómo reemplazar eso? De la dotación de marquesinas, por ejemplo. Todo esto se generó en el año 2019 porque nosotros les dimos apertura. Y ahí sí tengo que decir, les digo con mucha propiedad, hubo mucha irresponsabilidad en la presentación de proyectos, porque como ingresaron las nuevas autoridades, habían proyectos que tenían vigencia 2 o 3 años atrás que habían dejado las administraciones anteriores y nos entregaron. No actualizaron presupuestos, no actualizaron precios, no actualizaron condiciones, y eso fue lo que aquí nos inundaron. Imagínense, teníamos alrededor de 50 millones de dólares apenas en el fondo, y los proyectos alcanzaban a 600 millones. Entonces, y claro, siguen reclamando. Aquí se trata de prioridades, sentar las bases para un verdadero desarrollo. ¿Qué pasó con un juicio político por la falta de reglamentación de la ley amazónica que conocemos que a última hora ya ha sido aprobada por parte del presidente de la República? Bueno, había este requerimiento, la ley no prevé, no hay un tiempo establecido, no dice 6 meses, 1 año, no dice en ninguna parte de la ley. Sin embargo, como es una ley especial, esto demanda que dentro de la estructura jurídica del país había que ir acomodando las condiciones para que pueda eso establecerse. Y uno de los mayores problemas fue justamente en la parte financiera, en la parte económica, con el Ministerio de Finanzas. Ahí se demoró más de la cuenta. Y claro, atribuían como que yo no había hecho gestión, yo había dado mis explicaciones,
no fueron tomadas en cuenta y se tomó esta decisión. En todo caso, el llamado, nosotros somos muy respetuosos de las funciones del Estado. Lo que siempre demandaremos es de que se actúe dentro del marco constitucional y lo que establece la estructura jurídica. Ahora, ¿sirvió precisamente esa decisión de llamarle a juicio político para que se apruebe? ¿Está aprobado ya el reglamento o no todavía? El reglamento ya está aprobado, pero fue una coincidencia de ese mismo día. Mientras estábamos nosotros compareciendo y teníamos nosotros, no recuerdo si son 6 o 7 meses que se quedó en finanzas, tenemos varias comunicaciones de insistencia, tanto la doctora Joana Pesantes como yo, y finalmente llegó el pronunciamiento de finanzas. Mientras estábamos compareciendo, coincidió de que había llegado esa disposición. En la tarde ya el reglamento estaba listo. Tanto es así que al siguiente día ya firmamos con el señor presidente de la República. Pero está publicado, perdón, ¿está ya publicado en el sí, oficial? así es. Presidente, la situación es que en la cumbre también refute el artículo 63 del propio reglamento, es decir, donde los recursos que no se ejecutan terminan regresando al Estado. Mire, esa es una discusión que hay que establecer con absoluta claridad. A ver, todo presupuesto inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, todo presupuesto. Acá es el fondo. Este es un fondo, ¿no?, que se va generando en este sentido. Lo que finanzas nos pedían a nosotros es justamente respecto al tema de la aplicación. Esto nosotros, yo igual coincido de que hay esta preocupación, en tanto se habla de un proceso acumulativo, pero eso depende de la eficiencia. Nosotros, por ejemplo, en este momento ya estamos recibiendo y están postulando los proyectos del año 2021. Y eso dependerá también de la calidad del proyecto, de las condiciones. Entonces aquí es para medir eficiencias. Si por supuesto nosotros no presentamos proyectos adecuados, proyectos que sean realmente los que se generan. Miren, la mayor fortaleza que nosotros tenemos en este sentido, porque nos habla a nosotros de proyectos regionales. Estos proyectos regionales no se puede hacer solamente para un ciclo presupuestario, son plurianuales. Entonces, no hay dificultad del tema de los recursos. Aquí dependerá ya de la dinámica que establezcan los directivos. Y eso evitará pues, que tengamos dificultades con los recursos. Mire, hay un tema, volviendo al tema del fondo común. Por ejemplo, la ley nos habla a nosotros de las regalías mineras. Con eso se nutre también el fondo común. Pero hay compañías que dan regalías anticipadas. ¿En qué parte? La palabra anticipadas. Por eso no nos entrega los recursos finanzas. Dice ahí regalías, pero dice, dígame, presidente, ¿en qué parte dice anticipadas? Esta es una regalía anticipada. Por lo tanto, no coincide con lo que dice el espíritu de la ley. Entonces, hay estas finuras que nos toca seguir luchando. Hay que seguir luchando. Esta es una dinámica que hay que seguir construyendo. Y como yo les decía, ya tenemos la ley, fue cuestionada por unos, aprobada por otros y todo eso. Ahora tenemos el reglamento y esa es la dinámica. Pero lo fundamental de todo es de que hay temas tan importantes que no los tocamos. Nosotros tenemos acá una suerte ya de una condición de una región autonómica que tenemos nosotros el artículo 250 que nos da la condición de circunscripción territorial especial. Tenemos una ley que nos da también esa posibilidad y tenemos recursos propios. Aquí lo que necesitamos es una unidad que vayamos discutiendo el modelo de desarrollo. Si nos acaba el petróleo, si nos acaba la minería, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo van a ser las ciudades amazónicas? ¿Cómo van a ser los pueblos amazónicos? ¿No? ¿Cómo estamos construyendo todo eso? ¿Cómo son las vías de la Amazonía? ¿Cómo están las áreas protegidas, nuestras cuencas hidrográficas? Todo eso es un debate muy fuerte que tenemos que ir discutiendo en el tiempo, ¿no? Y tenemos ya un marco jurídico. A unos les gusta, a otros no, pero esa es la democracia y hay que seguir construyendo en el camino. Licenciado, no se acaba todavía realmente la pandemia ni tampoco la situación emergente de lo que significa el COVID-19. El gas municipal del Cantón Pastaza ha manifestado que lamentablemente se ha acabado precisamente el aporte de la Secretaría Técnica, por ejemplo, el apoyo que se dio para superar el COVID-19 en la región amazónica. Esto ha provocado que, por ejemplo, el CITE del centro, donde están acogiéndose a las personas con COVID, ya se vaya a suspender. ¿No se va a renovar estos apoyos a los GAD? Si es que las circunstancias y las condiciones así lo ameritan, porque nosotros obedecemos a un proceso.
Ese fondo, miren, y yo le agradezco más bien, Carmita, esta inquietud. Miren cómo fue de ágil este proceso. Nosotros nos acogimos al decreto de excepción, al decreto de emergencia, y por lo tanto destinamos del fondo común un fondo emergente de $7.250.000. Este proceso, con la entrega de los recursos al Ministerio de Finanzas y a los GAT, se demoraron 3 semanas. Y ahí, por supuesto, que nosotros fuimos dando cumplimiento a esta etapa de la emergencia. Hoy todavía no tenemos esa declaratoria a nivel nacional. Los GATS tienen los instrumentos jurídicos que pueden ellos sustentarse de cómo proceder a esta declaratoria frente a esta situación. Y por supuesto que nosotros, dentro de la ley amazónica, prevé en la gestión de riesgos la posibilidad de aporte de recursos. Pero eso hay que motivar, hay que generar condiciones. ¿Ello significa que los GAT podrían declarar un estado de emergencia y seguir recibiendo apoyos entonces? Por supuesto, pero hay que cumplir con la formalidad. Es decir, a ver, estamos ahorita aquí en el Cantón Pastaza. Muy bien, la pandemia se ha disparado y el Ministerio de Salud establece los parámetros y ellos certifican de que ya no dan más para abasto. Y esto está en una situación crítica. Por supuesto, siendo una emergencia nosotros tenemos que atender, pero que hay que ir cumpliendo con todas estas formalidades. ¿Sería entonces solamente falta de gestión de los GAT? Le digo, es una visión integral, o sea, los GATS, el Ministerio de Salud y las condiciones como está acá establecida, porque el Ministerio, el GAT puede declarar, pero nosotros tenemos que decir que el Ministerio de Salud valide. Diga sí, sabe que efectivamente está en una situación, semáforo rojo acá en el Cantón Pastas, Dios no permita que esto suceda, pero si las condiciones así lo determinarían, por supuesto.